Bienvenidos, esto es la charla Cromañón nos pasó a todos. Tenemos un panel hermoso, agradecemos la presencia de todos y vamos a arrancar la charla con Diego Zenobi, que es antropólogo y es autor de este libro que se llama Familia, Política y Emociones, las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado. Bienvenido, Diego. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación a la gente de Matanza, acá a los compañeros y compañeras sobrevivientes. Para mí es un orgullo, es re lindo estar acá. Como decía Celeste, yo soy antropólogo social. Lo que hacemos los antropólogos no es, como a veces se piensa, trabajar con los restos humanos, con los dinosaurios y esas cosas. Eso es lo que hacen los arqueólogos, que es una parte de la antropología. Pero los antropólogos sociales trabajamos estudiando los procesos sociales a través de los cuales las personas construyen sus mundos, sus vidas cotidianas, le dan sentido digamos, a los procesos en los cuales están inmersos. Y en particular yo me dediqué a trabajar con el tema violencia, víctimas, derechos humanos. Y una de las cuestiones que trabajé y estudié durante varios años es cómo se van construyendo las experiencias de victimización, cómo las personas que son víctimas empiezan a pensarse de esa manera, cómo son tratadas por los profesionales de diferentes campos del saber, como la medicina, la psicología, el derecho. Cualquier persona que haya pasado por una situación de victimización sabe de qué estoy hablando, ¿no? Relacionarse con los abogados, con los médicos, con los psicólogos o psiquiatras, también con las oficinas estatales, con los burócratas. Entonces, como antropólogo social, lo que yo estudié durante mucho tiempo fue esto, ¿no? Cómo, en el caso de Cromañón, las víctimas se fueron convirtiendo justamente en víctimas a través de un proceso de mucho tiempo. Este proceso implicó la lucha en la calle de personas, estas personas, estos compañeros que estaban organizados, luchando en el movimiento Cromañón, pero también hubo muchas otras personas que no se movilizaron, que vivieron su experiencia de ser víctima a través de, digamos, de una forma más, si se quiere, privada e individual. Normalmente las personas, los profesionales que estudiamos estas cuestiones relativas a las víctimas, solemos ocuparnos del estudio de cierto tipo de víctimas más que de otras, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a hablar de víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de violencia policial, todo lo que tiene que ver con la violencia estatal. Creo que ese tipo de víctimas han estado mucho más expuestas en el espacio público y les ha resultado, digamos, han tenido mucha eficacia y mucho éxito en sus intervenciones, pero otro tipo de víctimas han permanecido más invisibilizadas, si se quiere, y creo que fue más difícil, por ejemplo, para las víctimas de tragedias o masacres, según como se la nombre, como Cromañón, o qué sé yo, podemos nombrar víctimas de la contaminación ambiental, víctimas de accidentes de tránsito. Son todo otro mundo, otro universo de situaciones de victimización que normalmente no es tenido como central en lo que hace a la producción de políticas públicas. Durante mis años, entre el 2006 y el 2009, yo hice trabajo de campo, me fui ahí a convivir de alguna manera con las víctimas del incendio. Estuve en particular en uno de los grupos de familiares, haciendo mi trabajo de campo, yendo a todas las marchas, a todas las reuniones, a las reuniones de articulación, yendo a sus casas a entrevistarlos. Durante todo ese tiempo, digamos, me ocupé mucho de la cuestión contenciosa, ¿no? De la lucha de las víctimas, sin tener en cuenta, cuestión que me di cuenta muchos años después, de que no había tenido en consideración cómo fue que estas víctimas, estas personas, se habían relacionado y vinculado con el Estado, no solo para disputarle, para impugnarlo y para exigirle y reclamarle, sino también para pedir reparación, para pedir atención clínica, en salud mental o en médica. Entonces comencé a preocuparme más por esta otra faceta, digamos, ¿no? ¿Cómo son las relaciones o qué importancia tuvieron los dispositivos estatales que trabajaron con las víctimas de Cromañón? Y ahí me parece importante destacar que
el modo en que las personas que atraviesan por este tipo de experiencias se relacionan, sus vínculos que establecen con estos campos de saber, como la medicina, el derecho o la psicología, la psiquiatría, influyen y modelan su propia experiencia de cómo entender su condición de víctima. En el caso de Cromañón, por ejemplo, comentaba con Walter hace un rato, que él trabaja ahora les va a contar, pero bueno, en el servicio de estrés postraumático del Alvear. La categoría de estrés postraumático fue muy utilizada de parte del movimiento Cromañón como una categoría para llevar adelante sus reclamos, sus demandas, más allá de los usos clínicos, ¿sí? Es decir, no necesariamente hay una correlación directa entre los usos técnicos y clínicos y los usos que hacen las personas de las categorías jurídicas o de las categorías biomédicas o de las categorías psicológicas. Esto ocurre en muchos colectivos de víctimas, no solo en nuestro país, es un fenómeno, digamos, que se extiende y que puede ser reconocido en otros contextos nacionales y culturales, y que implica un traspaso, digamos, y un uso de las categorías técnicas, diagnósticas y clínicas para la lucha política y para la demanda y el reclamo. Es interesante al respecto ver, por ejemplo, cuando estudiamos este tipo de fenómenos, también cómo la categoría de víctima no es imputada automáticamente, sino que hay muchas veces que las personas tienen que luchar para ser reconocidas como víctimas. Es decir, puede haber un hecho que produzca muerte, que produzca lesiones, que produzca trauma, y sin embargo las personas que sufrieron ese daño no son reconocidas como víctimas, ¿sí? O se hacen diferencias entre quienes perdieron un ser querido y quienes sufrieron daños en forma, si se quiere, directa al estar expuestos al evento trágico. Entonces, las formas de nombrar a quienes atravesaron por estas situaciones hablan de toda una idea, ¿sí?, que tenemos respecto de qué es una víctima, cómo debe comportarse, quién puede ser reconocido como víctima, quién no, etc. Lo mismo con la categoría o la idea de tragedia o de accidente, de masacre, ¿sí? El movimiento Cromañón dio toda una batalla por imponer la idea de que Cromañón no fue una tragedia, sino una masacre, ¿sí?, que fue un intento político, ¿no?, de decir, acá hay responsables directos. Y cuando uno lee todas las leyes estatales que implicaron la creación de programas y qué sé yo, Cromañón, hablan de una tragedia, ¿no? Pero cuando uno lee los documentos que hacía el movimiento Cromañón, se habla de una masacre. Entonces hay disputas, por ejemplo, todos deben conocer el caso del Pabellón Séptimo, ¿no?, que el Indio Solari le dedicó una canción, inclusive. Bueno, el caso del Pabellón Séptimo fue nombrado hasta hace unos años conocido como el motín de los colchones, ¿sí? Fue una situación en la cárcel de Devoto en fines de los 70, donde frente a un motín los guardiacárceles cerraron la puerta y murieron 60 y pico de detenidos. Eso siempre fue conocido en la historia oficial como el motín de los colchones. Bueno, a partir del activismo y de la lucha política que llevaron adelante una serie de profesionales del Centro de Estudios CEPOC, bueno, no me acuerdo, Claudia Cesaroni, digamos, que es la presidenta, digamos, escribió el libro Masacre en el Pabellón Séptimo. La justicia reconoció a esta situación como un delito de lesa humanidad y hoy es reconocida de esta manera por el Estado. Entonces hubo toda una transformación en la forma de nombrar el hecho. Se dejó de hablar de un motín y se empezó a hablar de una masacre. Hay otras situaciones que implican victimización que no son claras o no tienen un término claro. Por ejemplo, todos deben acordarse de lo que pasó en la fiesta electrónica Time Warp, donde murieron 5 chicos que habían combinado de una forma muy dañina diferentes tipos de drogas con alcohol y qué sé yo. No fue aquí, no hubo, por ejemplo, una demanda y una exposición directa de los familiares pidiendo algún tipo de justicia por la muerte de estos chicos, ¿no? No fue clara la clasificación de estos chicos como víctimas o no. Digamos, hubo toda una serie de debates que podían verse fácilmente en los medios de comunicación al respecto. Entonces digo, el nombre que le ponemos a estas situaciones, el nombre que le ponemos a estas situaciones, masacre o tragedia, víctima o no víctima. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, cuando en el año 2006 asume Tellerman y después en el 2007 viene Macri, hubo un cambio en una ley que era la ley que articulaba todas las normativas o todas las directivas sobre Cromañón, que se llamaba Ley de Atención Integral a las Víctimas, del 30 de diciembre de 2004.
ese nombre fue cambiado y se empezó a hablar de Ley de Atención Integral a los Damnificados. Todo este cambio en el modo de nombrar a las personas que sufrieron el hecho dañino implicó toda una transformación de la política pública, sobre la cual no me voy a detener ahora, pero a lo que me estoy refiriendo es cómo se le pone nombre a las cosas, ¿no? Si hablamos de políticas, si hablamos de las políticas estatales de reparación, ¿no? Sabemos que dentro de la idea de reparación simbólica confluye que tiene que haber las víctimas tienen derecho a una reparación económica, que tienen derecho a obtener algún tipo de reparación en términos clínicos, y también tienen derecho a que el Estado, o mejor dicho, el Estado tiene la obligación de reconocer su responsabilidad en los hechos que generaron el daño. Bueno, en el caso de Cromañón, este reconocimiento fue, si se quiere, parcial, en la medida en que si bien hubo un proceso penal y finalmente hubo penas de prisión para casi todos o la totalidad de los procesados, aún subsiste una deuda que tiene que ver con la integralidad de la reparación, ¿sí? Con la integralidad de la reparación. Básicamente el Estado se ocupó de dar los subsidios, de coordinar en algunos casos la atención en salud mental y la atención médica, pero me parece que hasta ahora la reparación integral la integralidad estuvo en el nombre de la ley, ¿sí? Porque la ley actual es ambigua, es poco clara, no tiene mecanismos claros respecto de su aplicación, hay solo un par de artículos reglamentados, entonces es necesario un proyecto superador como el que se está tratando en estos meses en la legislatura, que establezca mecanismos específicos, ¿sí? Para que la reparación sea realmente integral, que se aprovechen adecuadamente los resortes estatales ya existentes. No es necesaria la creación de nuevos dispositivos estatales, sino que, como propone el nuevo proyecto de ley, me parece muy acertadamente, deben ser articulados de forma eficaz los resortes ya existentes, y también me parece que debe incluir formas de control de la aplicación de la ley, y estos mecanismos de control me parece que tendrían que ser participativos, es decir, tendría que estar metida ahí la comunidad de personas afectadas en los mecanismos de control de la aplicación de la ley. En este sentido me parece fundamental el involucramiento de las personas afectadas, de las víctimas, en la producción y en el diseño y la implementación de las políticas que les atañen a ellos mismos. Por eso festejo todo el involucramiento que están teniendo sobrevivientes y también familiares en relación a la promoción o a la sanción, esperemos, de una ley superadora de reparación integral. Ya me voy llevando al final. Este tipo de movimientos, como el caso de Cromañón, ¿no? Este tipo de movimientos que exigen, que demandan derechos, etcétera, se caracterizan por haber traído a la escena pública en las últimas décadas, no solo en nuestro país, también en otros países, como decía antes, toda una serie de cuestiones que resultan nuevas, si se quiere, en el lenguaje de la movilización, porque tradicionalmente las movilizaciones y la lucha política no estaban movilizadas necesariamente por términos como dolor, bronca, impotencia, sufrimiento, ¿no? Sino que tenían que ver más con una militancia en torno de una apelación ideológica, el interés, el pragmatismo, la racionalidad de meterse en el debate público. Y me parece que aquí lo que se está viendo con este compromiso de las víctimas de Cromañón con la promoción de la nueva ley, se ve como este nuevo lenguaje y estas formas de movilizarse vinculadas al dolor y sufrimiento pueden ser productivas, como ya demostraron otros organismos, los organismos de derechos humanos, ¿sí? O inclusive otro tipo de colectivos. Por ejemplo, hace poco se sancionó el año pasado la ley de víctimas, ¿sí? La ley de víctimas, que es debatible, hay un debate abierto sobre cuál es el rol que deben ocupar las víctimas en el proceso penal, pero bueno, entonces esa ley de víctimas fue en buena medida producto del trabajo de una campaña que se llama Para que no te pase, en la que participan algunos familiares y víctimas de Cromañón, junto con
familiares de víctimas de accidentes de tránsito y de otro tipo, digamos, de situaciones de victimización. Repito, más allá del proyecto o de la ley que terminó siendo sancionada, que es debatible y cuestionable, la discutimos cuando quieran, me parece importante cómo las víctimas se han comprometido en su propia situación, y por eso celebro situaciones como esta. Entonces nada, lo último que digo es que veo muy positivo toda esta iniciativa y el compromiso de las víctimas en su propio destino, y me parece que es muy auspicioso el debate que se da cuando se trata, como decía al principio de esta intervención, de otro tipo de víctimas a las que no veníamos quizás tan acostumbrados a escuchar en el debate público, ¿sí? Víctimas y cuando me refiero a otro tipo de víctimas, estoy diciendo que no se trata simplemente o solo de las víctimas de la violencia estatal, del terrorismo de Estado, de la violencia policial, sino también, como decía, víctimas de violencia de género, accidentes de tránsito, tragedias, contaminación ambiental, una multiplicidad de modalidades de victimización que tienen que ser tomadas por el Estado, y por eso me parece muy importante lo que están haciendo los compañeros aquí. Nada más. Muchas gracias.